Quiero iniciar este tiempo del proyecto de plantación de iglesias con una expresión de gratitud a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo, al Espíritu Santo por habernos llamado y capacitado para realizar esta tarea tan hermosa que es la plantación de nuevas iglesias. También quiero dar gracias a Dios por cada una de las personas que están iniciando con nosotros esta gran aventura, el proyecto de plantar una nueva iglesia en un periodo a 24 meses, caminando mensualmente en un proceso en donde vamos a aprender y vamos a desarrollar los módulos o las tareas aprendidas, las lecciones aprendidas durante este tiempo de estudio teórico, vamos a llevarlas a la práctica. Así que vamos a orar de una manera muy breve para iniciar. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder usar esta herramienta en unidad del ministerio de Tito Robert, de su equipo de trabajo, de las plataformas y de esta alianza, Señor, que nos permite realizar para poder llevar el manual llave para plantadores de iglesias a tantos lugares y a tantas personas que en la distancia podremos alcanzar y mentorear para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Rogamos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe y nos ayude a comprender la importancia de estos primeros módulos. Específicamente, ayúdanos a comprender estas características que debe tener un plantador de iglesias exitoso. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. En esta sesión entonces vamos a trabajar con lo que tiene que ver con las características de un plantador de iglesias. Y vamos a dividir estas características en dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera, el grupo 1 de características y el grupo 2. Vamos a trabajar primero con el grupo 1 y lo vamos a colocar en primer lugar porque es lo que tiene que ver con el llamado en cuanto a nuestra relación con Dios. Y luego vamos a ver las características no del llamado que compete a nuestra relación con Dios, sino en aquellas habilidades que nosotros como plantadores exitosos deberíamos tener ya confirmadas o también que podemos ir desarrollando en el proceso de formación, de capacitación para poder ser instrumentos más efectivos en las manos de Dios. Aquí vamos a encontrar entonces dentro del grupo 1 4 características específicas. Necesitamos que un plantador de iglesias tenga un llamado divino, que sea un llamado confirmado, que sea un llamado específico y que sea un llamado satisfactorio. Estas 4 características en el primer grupo son vitales, son irreemplazables. Además, debemos recordar que son intransferibles. Es algo entre Dios y cada uno de los plantadores. Y necesitamos, antes de iniciar a plantar una nueva iglesia, que podamos tener claridad en que nuestro llamado es divino, confirmado, específico y satisfactorio. Estas 4 cosas son insustituibles en el plantador de iglesias y es necesario, deben converger estos 4 puntos en relación con su llamado. Cuando hablamos de un llamado divino, obviamente casi que redundamos en hacer entender que el llamado debe ser proveniente de Dios. No debemos iniciar la plantación de una nueva iglesia porque el presidente de nuestra organización nos invitó a hacerlo, porque el pastor quiere usar nuestro tiempo libre o nuestros talentos en esta área, sino que tiene que ser un llamado proveniente de Dios, que haya sido Dios mismo el que nos llama a esta tarea tan hermosa y tan especial, pero que demanda tanta responsabilidad como es la plantación de una nueva iglesia.
Yo siempre digo que plantar iglesias es el deporte extremo del ministerio. Actualmente las estadísticas dicen que de cada 10 intentos de plantar una nueva iglesia, fallamos en el 70% de las veces. Es decir, de cada 10 nuevas iglesias que comienzan a ser plantadas, se fracasa 7 de cada 10. Por eso es necesario comprender que el llamado a plantar iglesias debe ser un llamado proveniente de Dios. Además, no solamente debe ser proveniente de Dios, sino que la iglesia para la cual servimos, nuestros pastores, nuestros compañeros de ministerio, el equipo de ministerio, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros amigos, deben de alguna manera haber confirmado que tenemos una serie de dones y talentos para poder realizar esta tarea de plantar una nueva iglesia. Aquí es donde decimos que nuestro llamado no solamente debe ser divino o sentir nosotros únicamente este llamado, sino que también esta pasión, esta llama que Dios ha encendido en nuestro corazón debe ser confirmada no solamente por uno mismo, sino por otras personas que están a nuestro lado. También quisiera decirles que nuestro llamado debe ser específico, porque la Biblia dice que la iglesia es la demostración de la multiforme gracia de Dios. Y plantar iglesias puede ser en diferentes contextos. Se puede plantar iglesias entre comunidades urbanas, se puede plantar iglesias entre comunidades agrícolas, se puede plantar iglesias en zonas en guerra, se puede plantar iglesias en medio de un gran hospital, se puede plantar iglesias en medio de una urbe o las megaciudades, pero también se puede plantar iglesia en un lugar distante, en un lugar desértico, en una montaña helada. Entonces necesitamos comprender que el llamado debe ser específico no solamente para una comunidad, sino específico también para un segmento poblacional con características especiales, podríamos decirlo de esta manera. También es necesario que entendamos que nuestro llamado debe ser satisfactorio, es decir, los plantadores de iglesias, en algunos casos, no es mi caso específico, pero en algunos casos hemos estado haciendo algunas cosas dentro de la iglesia que son parte del ministerio. Sin embargo, hay una insatisfacción personal por no estar cumpliendo el llamado pleno de la plantación de nuevas iglesias. Así que cuando un plantador tiene un llamado proveniente de Dios, él siempre va a hallar la mayor satisfacción cuando está cumpliendo la máxima tarea, que es la plantación de nuevas iglesias. Esto es importante entonces que recordemos. El llamado debe ser divino, confirmado, específico y satisfactorio. Cuando Dios llama a Moisés, dentro de todas las excusas que da, una de las que él dice es: pero nunca he hecho esto. Hablando de la tarea que Dios le daba de convertirse en libertador, de convertirse en guía, de convertirse en caudillo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando usted lee el pasaje del encuentro entre Moisés y Dios, hablando del llamado divino, encontramos que es Dios quien llama a Moisés para desarrollar esta tarea, y entre otras excusas que da Moisés, una de las que da es: nunca he hecho esto. Quiero animarle, porque quizá usted ha sido llamado por Dios, tiene un llamado confirmado, tiene un llamado satisfactorio, tiene un llamado genuino, pero simple y llanamente usted siente que nunca ha plantado una primera iglesia y pudiera sentir la desconfianza interior de: pero ¿será que puedo lograrlo? Porque yo nunca antes he hecho esto. Bueno, todos los plantadores de iglesias, por efectivos que sean y sin importar cuántas cientos de iglesias hayan plantado,
Todos comenzamos por la experiencia de la primera vez. Y esto es lo que más atrae o se confirma en el llamado divino. Él nos convence de que iniciemos esta gran tarea. Cuando hablamos de confirmado por uno mismo y por otros, es que usted haya comprendido que las habilidades que Dios le ha entregado, los talentos específicos, tienen que ver con el inicio de las obras, con el inicio de una nueva obra. Generalmente la mejor forma de confirmar que tenemos un llamado para nosotros mismos y para otros es una sana inconformidad por mantenernos dentro de las cuatro paredes. Siempre queremos romper el statu quo y estar edificando nuevas comunidades cristianas o nuevas iglesias. Cuando hablamos de que el llamado debe ser específico, estamos hablando que Dios nos escoge para comunidades especiales, para comunidades que son diferentes la una de la otra, intelectualmente, económicamente, socialmente. Sin embargo, cuando Dios llama a alguien para plantar una iglesia, el éxito de ese plantador y del establecimiento de esa nueva iglesia es que Dios haya confirmado en nuestros corazones una comunidad específica y realizar también un ministerio específico. A unos Dios les llama a trabajar con niños, a otros con adolescentes, a otros con madres solteras, a otros con poblaciones desplazadas, a otros entre comunidades indígenas, a otros en favelas o barriadas marginales en algunos lugares de Latinoamérica. Cada uno de nosotros debe comprender que cuando Dios nos llama a plantar una iglesia, debemos tener claro una comunidad y un tipo de ministerio o un ministerio específico. Además, al estar en esa comunidad, sea en una montaña a 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar, en un lugar frío, solitario, distante, nos vamos a sentir gozosos de estar en ese lugar, tanto como los que están a la orilla del mar, trabajando en poblaciones de la costa, junto a una ciudad turística con una playa hermosa. Vamos a sentir el mismo grado de satisfacción estando en un lugar distante, entre comunidades agrícolas, entre comunidades poderosas económicamente o comunidades vulnerables o marginales. Sin importar a donde Dios nos mande, una de las confirmaciones de un plantador de iglesias es que su llamado es satisfactorio. Quiero decir que sentimos gozo al cumplir nuestra tarea, sin importar la comunidad o el tipo específico de ministerio que estemos cumpliendo. En mi caso personal, yo siempre he iniciado iglesias con grupos de familias, obviamente con familias que antes de conocer el Evangelio vienen luchando con la disfuncionalidad de sus familias. Sin embargo, como tengo un contexto muy fuerte de familia, soy casado hace 31 años y tengo 5 hijos, donde cada uno de ellos camina en el Evangelio por iniciativa propia, entonces somos muy fuertes, mi esposa y yo, para comenzar nuevas iglesias trabajando con familias. Pero no es el caso de todos. Hay personas que Dios les llama para trabajar con solteros, con jóvenes, con adolescentes, con niños. Lo importante es que sin importar el lugar, las condiciones y la población que Dios me haya llamado a alcanzar, yo pueda sentir gozo al cumplir la tarea. Esa es una de las señales poderosas para saber que estamos yendo en dirección correcta. Después de haber visto en estos primeros 15 minutos de esta clase lo concerniente a la importancia insustituible de tener un llamado divino en donde convergen esos 4 puntos anteriores, hemos trabajado a nivel mundial revisando estadísticas y las estadísticas dicen que los plantadores exitosos tienen 13 señales, 13 marcas, 13 características que le hacen ser ese plantador exitoso. Así que voy a comenzar
con una de las más importantes, no en orden de prioridades, sino más bien de donde nace todo, de la visión de plantar una iglesia. Creemos que cada plantador de iglesias debe poseer o trabajar en desarrollar estas 13 habilidades. Primero, debe ser visionario. En mi caso, como plantador de iglesias, generalmente he iniciado en comunidades marginales, en comunidades alejadas, en comunidades en donde no ha habido testimonio del Evangelio o el testimonio del Evangelio ha sido golpeado por una mala praxis de quienes han intentado llegar como misioneros o como familias pastorales. Pero yo siempre veo a cada miembro de esa comunidad como un nuevo creyente y más. No lo veo solamente como un nuevo creyente, sino como un líder poderoso de la iglesia sirviendo a su comunidad. Debemos ver cosas donde otros no ven nada. Esa es una de las características que nosotros debemos desarrollar. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Es importante que desarrollemos esta característica, que aprendamos a ver con los ojos de Dios, que seamos visionarios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El visionario puede ver cosas donde otros no ven nada. Y esa misma visión nos va a llevar a mantenernos motivados. Los plantadores efectivos o exitosos son aquellos que son capaces de automotivarse. La visión que ellos tienen de un lugar y de la iglesia que van a establecer allí es suficiente para automotivarnos, para creer que vamos a lograr establecer esa iglesia, y esa motivación es lo que nos lleva a trabajar con tesón, con orden, con disciplina, enfrentando adversidades y no cayendo en tiempos depresivos, sino creyendo en todo tiempo por una automotivación de que vamos a poder establecer la nueva iglesia. Otra característica importante es que el plantador de iglesias debe ser inclusivo. Todas las personas, absolutamente todas las personas, tienen talentos, tienen dones de parte de Dios. Cuando alguien se convierte al Señor, Dios como mínimo coloca una tarea o una responsabilidad. Y no podemos dejar a ninguno sentado en la banca. Desde el inicio, el plantador de iglesias es inclusivo. Podemos agregar en la lista de servidores de la nueva iglesia adolescentes, jóvenes, personas de tercera edad, personas que por algún caso han perdido su hogar, están como padres solteros o madres solteras. Sin embargo, debemos incluirles a todos. Otra de las características, y creo que es una de las principales cuando somos plantadores de iglesias, es que estamos empeñados, enfocados, gastamos nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros esfuerzos alcanzando a los no creyentes. Quiero decir con esto que el plantador de iglesias debe ser eminentemente un evangelizador, un evangelista, alguien que ama las almas, que siente compasión por los perdidos y que está trabajando continuamente en esa área de alcanzar no creyentes. Otra de las características que hemos encontrado importantísima para que un plantador de iglesia sea exitoso es que obtiene la cooperación de su cónyuge. Cuando encontramos familias de plantadores de iglesias donde el cónyuge está en desacuerdo con la tarea que se ha iniciado, hablando aquí específicamente de plantar una nueva iglesia, se convierte en una carga muy difícil de sobrellevar, y aunque el plantador posea las otras 12 características de estas 13, si no obtiene la cooperación de su cónyuge, 8 de cada 10 veces fracasa en el intento de plantar una nueva iglesia.
También es importante que el plantador tenga don de gente, sería lo que llamaríamos hoy en términos sociales y psicológicos. Es lo que le llamamos empatía. Es decir, el plantador de iglesias es una persona que se relaciona, no es un llanero solitario, no es un ermitaño, es una persona que sabe relacionarse, tiene inteligencia emocional para comunicarse con diversos tipos de personas de diferentes estratos, condición económica, social, política o racial. Es importante que desarrollemos esta característica si no la tenemos, y en el viaje que vamos a iniciar usted debe saber que si está carente de alguna de estas, específicamente de esta capacidad de relacionarse, es un desafío que usted debe comenzar a vencer en estos primeros días y meses en que usted va a iniciar su trabajo como plantador de iglesias. Un plantador de iglesias también tiene que estar dedicado al crecimiento. Cuando estamos hablando al crecimiento, estoy hablando específicamente de que debe estar dedicado a su crecimiento espiritual, pero de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Los plantadores efectivos, los plantadores exitosos, son personas que nunca descuidan su vida de oración, que nunca descuidan sus tiempos de capacitación, que nunca descuidan el tiempo de crecer integralmente como personas, no solamente en el área espiritual, sino que debemos crecer de forma integral. Un plantador de iglesias efectivo o exitoso tendrá siempre respuestas sociales a la comunidad en donde está. La palabra comunidad viene de la palabra común, y cada comunidad, valga la redundancia, tiene dificultades o problemas comunes que necesitan ser resueltos. Los plantadores efectivos o exitosos son aquellos plantadores que pueden responder a esas necesidades de la comunidad, que pueden identificarse con el dolor, con el problema que aqueja a la comunidad y se hacen parte de la solución, liderando o siendo coequiperos de proyectos que puedan lograr mejoras en su comunidad. Un plantador de iglesias aprende a usar los dones de otros. Ninguno de nosotros posee todos los dones y todos los talentos para poder cumplir nuestra tarea satisfactoriamente. Dios nos creó como seres sociales y debemos comprender que ningún plantador debe actuar como un llanero solitario. No podemos ser toderos o todólogos. Debemos aprender a usar los dones de otros. También en la tarea pastoral encontramos que podemos ser mucho más exigentes en cuanto a quién va a dirigir la alabanza, a quién puede delegarse el cuidado de los niños o la enseñanza bíblica, a quién podría ayudarnos en labores de servicio dentro de la iglesia o algunas tareas afuera de la iglesia. Sin embargo, el plantador de iglesias tiene una característica especial y es que aprende a ser flexible. No está esperando que todos sean completamente disciplinados, responsables y puntuales. En algunas culturas la puntualidad, la responsabilidad, la disciplina parece que brillara por su ausencia. Y el plantador de iglesias debe ser lo suficientemente flexible para poder ganar la confianza de las personas que son sus nuevos creyentes y poderles colocar en liderazgo o en servicio. Pero necesitamos ser flexibles, no podemos ser estrictos o drásticos en la formación de las personas que han creído, porque estamos trabajando con nuevos creyentes y sabemos que si aún nosotros con 20 o 30 años de convertidos no somos producto terminado, con mayor razón aquellas personas que están a nuestro alrededor creciendo como nuevos creyentes, debe dárseles un voto de confianza y debemos ser lo suficientemente flexibles para que ellos puedan avanzar en su desarrollo integral y espiritual. Un plantador de iglesias siempre es una persona que tiene claro que
La clave del evangelismo es mantener la unidad con nuestros hermanos cristianos. Tenemos diferentes organizaciones, denominaciones, diferentes visiones acerca de los eventos futuros de la iglesia, y eso puede llegar a mantener a un plantador de iglesias aislado de personas que podrían convertirse en parte poderosa de un equipo para ayudarle en la tarea de plantar la nueva iglesia. Un plantador debe ser capaz de unir a la iglesia, de mantener unidad con otros ministerios, con otros pastores, con otras denominaciones, pero sobre todo en el trabajo de la coinonía o del crecimiento interno. El plantador debe estar velando siempre por unir, no por disipar o por desparramar. Otra característica extremadamente importante en el plantador de iglesias es que el plantador de iglesias se adapta. Debemos ser adaptables. En mi caso, yo nací, crecí y viví en megaciudades la mayor parte del tiempo. Fui plantador de iglesias en la ciudad de Caracas con casi 5 millones de habitantes. Fui plantador de iglesias en la ciudad de Cali con casi 3 millones de habitantes. Estuve apoyando un equipo en la Gran Buenos Aires, casi con unos 14, 15 millones de habitantes en el 2004, en un proyecto de 200 nuevos plantadores de iglesias para Buenos Aires. Y cada ciudad, cada cultura, cada lugar es completamente diferente a otro. Tiene que ver mucho el trabajo de la plantación de iglesias como un misionero, un trabajo apostólico que va a comunidades diferentes a la suya, y necesitamos tener la capacidad de adaptarnos, ser adaptables a las condiciones, a la cultura, a los alimentos, a la cosmovisión de estas personas, tratando siempre de redimir o transformar los elementos espirituales necesarios, pero tratando de adaptarnos a la cultura que no tiene que ver nada con lo espiritual, pero que si nosotros no nos adaptamos, los haríamos sentir a ellos rechazados, y esto nos impediría plantar la nueva iglesia, porque no tendríamos la capacidad de comprender, de sentir, de vivir entre ellos. Y por último, un plantador de iglesias es alguien que ejercita la fe. Esto es algo supremamente importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y en la tarea de ser plantadores de iglesias necesitamos todos los días, continuamente, minuto a minuto, estar ejercitando la fe en todas las áreas y en todas las direcciones. Estas son 13 características que se han estudiado con estadística en 5 continentes, en miles de lugares, y se ha podido definir que el plantador que logra desarrollar o que ya posee estas habilidades va a tener el menos riesgo de fracasar en su intento de plantar una nueva iglesia. Así que yo les invito a que en este siguiente mes, dentro de las tareas que voy a dejar para este módulo, es que usted pueda revisar un material adicional que se llama Caja de Herramientas para la Evaluación de Plantadores de Iglesias, y que usted pueda trabajar con detenimiento verificando qué características usted debería fortalecer y qué características usted ya posee. Estoy profundamente agradecido a Dios por darnos la oportunidad de haber interactuado en esta tarde. Quiero hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio, por estas características que se han descubierto en los plantadores exitosos. Te pedimos que ellas nos sirvan como un mapa para saber en aquellas áreas que somos débiles o que somos fuertes, y que podamos trabajar de la mano con tu Espíritu para poder crecer en cada una de ellas. Recordando siempre que el llamado divino es insustituible, y que nuestro llamado debe ser confirmado por otros, debe ser específico y debe ser satisfactorio.
Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.